Hola mis hermanos, amados hermanos de la Iglesia de la Gracia y también de todos los lugares de donde nos pueden acompañar en esta transmisión o cuando el video ya está puesto en las redes sociales. Vamos a continuar el día de hoy con el estudio que intentamos realizar el día de ayer. Tuvimos algunos desperfectos técnicos, pero ya está todo solucionado, gracias a Dios. Así que vamos a continuar con esta exposición. Quiero invitarles entonces a que podamos acercarnos al Señor en oración, que podamos rogar, ahí usted donde esté, para que Dios pueda bendecirnos, para que nos pueda dirigir y para que podamos tener un estudio que sea fructífero. Padre, vamos ante tu presencia en este momento, Señor, para rogar por tu misericordia, Señor. Señor, reconocemos nuestra debilidad, Señor, reconocemos nuestra incapacidad, Señor, reconocemos nuestra dependencia de ti, Señor. Te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor, que se renueva día a día sobre nuestras cabezas, Señor, y nos permite acercarnos ante ti, Señor, para rogar, Señor, para pedir, para estar en comunión contigo, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta instancia que tenemos, Señor, a través de estos medios digitales y tecnológicos para estar en comunión los unos con los otros, Señor, para poder compartir estos temas, Señor, y para poder ser edificados, Señor, de una manera quizás distinta, ¿no?, a la que estamos acostumbrados, Señor, pero de igual forma tú nos permites tener este privilegio de estudiar tu palabra, Señor. Gracias te damos por este momento y rogamos tu bendición y tu dirección para tu gloria, Señor, para tu honra y para tu alabanza. Amén. Hemos estado hablando acerca de la iglesia antigua, los distintos desafíos que enfrentó esta iglesia de los primeros siglos, ¿verdad? Ya sea cuando tuvo que enfrentarse contra el judaísmo al momento de su nacimiento, cuando tuvo que enfrentarse luego contra las mismas comunidades, la misma gente del lugar donde ellos residían, donde vivían, a través de esta serie de calumnias, de mentiras, de falsedades que se regaban en contra de la iglesia y se esparcían por el imperio. Luego también en contra del Estado, quien intentó sofocar a la iglesia, quien intentó poner, ¿no es cierto?, su pie encima, acallar a estos cristianos, a estos hijos de Dios. Y también tuvo que hacer defensa, ¿verdad?, contra los filósofos, contra los sabios de este siglo, quienes cuestionaron el mensaje del Evangelio, la veracidad de la palabra de Dios, el rol, ¿no es cierto?, la figura del Dios de los cristianos. Y siempre estuvo la iglesia, ¿no es cierto?, de sus inicios envuelta en estas controversias, incluso de tipo teológico muchas veces. En los tiempos del apóstol Pablo, por ejemplo, era la relación entre judíos y gentiles, cómo se solucionaba ese tema. Después aparece el gnosticismo, ¿verdad?, tratando de infiltrarse en la iglesia y otras doctrinas semejantes a las cuales tuvieron que dar respuesta a los primeros cristianos. Y justamente durante este tiempo, ¿verdad?, el elemento común era que la iglesia, a la vez que tenía que defenderse de los ataques externos, a la vez que tenía que defenderse del imperio romano, a la vez que tenía que defenderse de los filósofos paganos, a la vez que tenía que defenderse incluso de las situaciones que ocurrían en sus mismas comunidades, tenía que también dar respuesta a este tema de los ataques internos o las controversias teológicas que iban surgiendo durante este periodo. Ahora las cosas van a cambiar, el siglo I va a avanzar, el segundo, el tercero, vamos a llegar al siglo IV y a principios del siglo IV la situación va a cambiar para la iglesia. Ya va a dejar de ser la iglesia perseguida y se va a transformar en una iglesia reconocida. ¿Ya? No todavía una iglesia, no vamos a hablar todavía del imperio romano cristiano, pero sí de un imperio romano, en este caso en la figura de Constantino, que reconoce a la iglesia, que ya no la persigue y que se muestra favorable en ciertos aspectos a esta iglesia. Por lo tanto, ya ahora no es la defensa a lo externo y a lo interno, sino que va a haber mucho más tiempo y mucha libertad también para poder sumergirse en estos asuntos, para poder llegar, ¿no es cierto?, a proseguir en el debate, a continuar con estas discusiones.
Y vamos a tener nosotros el primer evento, ¿verdad?, de este tipo, en donde la iglesia va a tener que defender la verdad, donde la iglesia va a tener que encargarse acerca de la verdad, pero también a diferencia de los demás temas que habían discutido anteriormente, con un carácter universal, ya con un carácter católico, en el sentido de que va a afectar a toda la cristiandad. Y va a ser justamente esta denominada controversia arriana. Esta controversia arriana, ¿verdad?, en donde estas enseñanzas de Arrio, este presbítero, que va a cuestionar ciertos asuntos centrales y fundamentales de la enseñanza cristiana, va a entrar en conflicto y va a haber esta controversia, va a haber un debate, van a haber algunos que se van a poner del lado de Arrio y sus doctrinas, ¿verdad? Y van a haber otros que se van a poner del lado de la iglesia, de la verdad, del evangelio, y van a haber conflictos. ¿Cuál es acá el elemento, además de que, como decíamos anteriormente, era una iglesia que estaba pasando por un periodo de paz? Es que también Constantino, el emperador, ¿verdad?, que firma el edicto de Milán y que reconoce a la iglesia como una religión, ¿verdad?, respetable, por decirlo al menos, es también quien se va a intentar inmiscuir en este conflicto. Es también Constantino el que va a intentar introducirse de alguna manera, tener una participación en este conflicto eclesiástico. Y acá, ¿verdad?, mucho se ha dicho acerca de Constantino, algunos han ido a un extremo y han dicho que Constantino era simplemente un animal político, que lo único que quería era tener un aprovechamiento de la iglesia, que nunca estuvo interesado en la fe, que nunca estuvo interesado en el evangelio y que simplemente quiso utilizar, ¿no es cierto?, a la iglesia. Otros van al otro extremo y dicen que Constantino era un ferviente cristiano, ¿verdad?, que de todo corazón y solamente con buenas intenciones había intentado inmiscuirse para poder rescatar, ¿no es cierto?, la verdad de la iglesia. Y en realidad esa postura de blancos y negros, ¿verdad?, es bien compleja en este caso, porque no tenemos mucho testimonio en general para poder tomar una posición y otra. Tendemos a pensar que, claro, que Constantino probablemente en algún momento de su vida recibió la salvación, puede ser posible, no lo podemos negar, pero también reconocemos que durante mucho tiempo hizo un aprovechamiento también político de la situación. Pero no queremos ser dogmáticos en ese aspecto, porque en realidad no nos corresponde. Lo que sí, ¿no es cierto?, es importante afirmar es que durante este periodo, justamente donde está gobernando Constantino, es donde se va a dar esta controversia. Y como les digo, esto no es una cuestión en la que debamos ser dogmáticos, ¿verdad? Decir qué pasó con Constantino, por qué lo hizo, por qué no lo hizo. Lo importante sí es que esta contienda arriana ya tomó ribetes insospechados quizás para el periodo y tuvo un alcance universal. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esta controversia. Este tema, ¿no es cierto?, de esta enseñanza de Arrio, el mensaje en sí mismo, la idea, ¿verdad?, en términos generales de que Cristo es el primer ser creado, si lo podríamos reducir, ¿no es cierto?, de alguna manera muy, muy general y muy simple, ¿verdad?, este tema, este reclamo del arrianismo, no era para nada algo nuevo, no era algo que Arrio él había inventado o él había establecido, sino que era una cuestión que había estado rondando por ahí. Cuando los cristianos de los primeros siglos se lanzaron, ¿no es cierto?, por el mundo a predicar el evangelio, por este vasto imperio romano, se les empezó a acusar de distintas cosas, se les acusaba de ateos, ¿verdad? Dijimos que se les acusaba de ateos porque ellos no tenían dioses que se pudieran ver, que se pudieran palpar, como los tenían los paganos. Y evidentemente aquí los cristianos, podríamos decirlo, como hablábamos la semana pasada del asunto de la relación con la filosofía, algunos cristianos dieron algunos pasos más allá y para querer explicarles a los paganos esta idea de este Dios que no se puede ver, se valieron, ¿no es cierto?, de algunas ideas, de algunas filosofías que tuvieron obviamente consecuencias, ¿ya? El apoyarse en esas ideas tuvo consecuencias. Entonces algunos filósofos, ¿no es cierto?, habían dicho que por encima de todo el universo se encontraba un ser supremo y que este ser supremo, ¿verdad?, estaba completamente apartado de toda cualquier deidad, ¿no es cierto?, e incluso cualquier otra deidad pequeña, cualquier dios de cada comunidad, ¿no es cierto?, era producto de este gran ser supremo, y todo lo demás, ¿no es cierto?, estaba supeditado, subordinado y había sido creado, a diferencia de este ser supremo.
Apelando entonces a esta filosofía, a este entendimiento, los cristianos empezaron a decir, algunos de ellos, que ese ser supremo en realidad era Dios. Ese ser supremo en realidad era Dios. Y este argumento probablemente le pareció de alguna manera convincente a algunas personas y de alguna manera contribuyó a la aceptación del cristianismo en algunos círculos intelectuales, porque algunos veían, claro, algunas cosas buenas del cristianismo, algunas cosas buenas, ellos tenían, ¿no es cierto?, su visión buena de la filosofía, por lo tanto dijeron, bueno, quizás el cristianismo no es tan nocivo, el cristianismo no es tan en contra de nuestra racionalidad, y se hizo más aceptable, se aceptó el mensaje del Evangelio. Pero como lo decíamos, este argumento, esta idea, esta forma de acercarse a los paganos, a su intelectualidad, encerraba un peligro. Y es muy posible, ¿verdad?, que en este afán de los cristianos de hacer compatible la fe con la filosofía, ellos mismos también hayan llegado, ¿verdad?, a tener o formar una idea de Dios más parecida, ¿no es cierto?, a la idea de este ser supremo de Platón o de Plotino o otros filósofos, que de las ideas o que cómo se describe, ¿no es cierto?, el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Estos filósofos entonces concebían que este ser era un ser perfecto, ¿no es cierto?, inmutable, estático, y muchos cristianos también empezaron a asociar esa definición de la filosofía del ser supremo al Dios de las Escrituras, y aquí ya empezamos a tener problemas, ¿verdad? Esto evidentemente planteaba un problema, porque este ser supremo de la filosofía, que era inmutable, ¿verdad?, que era estático, que no cambiaba, que estaba siempre, ¿no es cierto?, en su lugar, de alguna manera no se condecía con el Dios de las Escrituras, un Dios activo, un Dios que se duele con los que sufren, un Dios que interviene en la historia, que está preocupado de la vida, de la salvación de su pueblo. Por lo tanto, acá había que resolver este problema. Se planteaba este problema, se llegaba a esta conclusión lógica de incompatibilidad con el Dios de la Biblia y el Ser Supremo, y había que tomar una decisión. Una de estas decisiones, ¿verdad?, que vamos a ver sus consecuencias funestas a lo largo de toda la historia, ya sus lamentables consecuencias, es esta idea de alegorizar las escrituras, de hacer una interpretación alegórica, ya según esta idea, ¿no es cierto?, donde las escrituras se refieren, ¿no es cierto?, a Dios en un lenguaje que pueda parecer indigno, en un lenguaje que pueda parecer que no esté, ¿no es cierto?, al nivel de este ser supremo de la filosofía. Lo que tenemos que hacer es interpretar de manera figurada, no interpretar de manera literal, ¿no es cierto? Si dice que Dios se duele, si dice que Dios está ocupado en la salvación de los hombres, no, en realidad eso no es así tal cual, porque Dios no puede relacionarse de esa manera con los hombres. Eso, el ser supremo, ¿no es cierto? Es el que está allá lejos, ¿no es cierto? Es estático, no es movido por ningún sentimiento, por ninguna expresión, ¿no es cierto?, de emoción. Y de esa manera, ¿verdad?, se establece esta interpretación alegórica. Si Dios, ¿no es cierto?, está hablando en las Escrituras, bajo esta lógica, no debe entenderse literalmente, porque un ser inmutable no puede hablar, el ser supremo inmutable de la filosofía no puede hablar. Esto, intelectualmente, debemos decir que satisfizo a muchos, ya cuando nosotros creamos un Dios conforme a la imagen y a la semejanza de los hombres, evidentemente ese Dios es un Dios que le gusta a la gente. Cuando usted escucha, y aquí vamos a ir tampoco tomando, ¿no es cierto?, algunos ejemplos y algunas aplicaciones prácticas, cuando nosotros escuchamos a ese Dios que bien, que te quiere bendecir, que te quiere hacer rico, que quiere llenar tu despensa siempre, que quiere que ande en los mejores autos, que quiere que tenga la mejor casa, evidentemente a la gente le gusta ese Dios, ese es el Dios que yo quiero creer, dicen, ¿verdad? Usted ha visto ya ese video, ¿verdad?, donde dice Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Perfecto, yo también, porque yo también tengo un plan maravilloso para mi vida. Pero cuando le preguntan a estas personas qué sería algo maravilloso para ti, no, uno dice yo quiero tener muchos autos, yo quiero tener muchas mujeres, yo quiero tener muchos títulos, yo quiero tener mucho dinero. Si se construye un Dios conforme a esa imagen, evidentemente la gente lo va a aceptar, va a satisfacer las necesidades de los hombres. Pero teológicamente, pero bíblicamente, ese Dios, ¿verdad?, no tenía nada que ver con el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. El ser supremo de la filosofía no es nuestro Dios, no es Jehová Dios, no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No lo es, ¿verdad? No lo es.
Por lo tanto, ante este conflicto, con esta primera forma, ¿no es cierto?, alegórica, surge un segundo modo de resolver ese problema, y este segundo modo tiene que ver con esta doctrina, ¿no es cierto?, del logos o del verbo, ¿ya? Esta doctrina que está presente, evidentemente, el concepto en el Nuevo Testamento, pero como tal, ¿no es cierto?, como desarrollo doctrinal filosófico, se va a dar por alguno de estos primeros cristianos, Justino, Clemente, Orígenes, entre otros, ¿no es cierto?, van a desarrollar esta doctrina, ¿no es cierto?, del logos, del verbo. Dios, van a decir, ¿no es cierto?, tiene un verbo, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Dios tiene un verbo, la palabra, la razón, ¿no es cierto?, que es en sí un ser personal, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Que se relaciona directamente con el mundo, hasta ahí también todo bien, con los seres humanos, pero ahí ya empezamos con ciertas especulaciones luego acerca de qué papel juega este logo, ¿no es cierto? Cómo se relaciona con los hombres. En el Antiguo Testamento, cuando se nos dice que Dios se relacionó con los hombres, con los creyentes, con Moisés, ¿a quién se está refiriendo? ¿Fue el Padre, fue el Hijo, fue el Espíritu Santo? Ahí empezamos, ¿no es cierto?, con algunas complicaciones respecto a esta idea de el logos. Debido a la influencia, entre otros, de Orígenes, ¿no es cierto?, un cristiano de los primeros siglos, y del modo, ¿no es cierto?, de ver las cosas, se desarrolló, ¿no es cierto?, esta idea equivocada de este logos como un ser distinto a Dios, ¿ya? No un ser distinto al Padre, no una persona diferente a la del Padre, porque nosotros como trinitarios, ¿verdad?, afirmamos que Jesús es una persona distinta al Padre, es un Dios en tres personas, pero no es un Dios, no es un ser distinto a Dios, no es un ser distinto a Dios, ¿ya? Y ahí es donde empieza, ¿no es cierto?, esta controversia arriana. Este fue el contexto general en el cual se va a desarrollar esta idea equivocada, ¿no es cierto?, y va a manifestar una serie de errores que van a ser combatidos por la Iglesia. La controversia entonces va a surgir en la ciudad de Alejandría y va a comenzar, ¿no es cierto?, con una serie de desacuerdos teológicos entre Alejandro, el obispo de esa ciudad, y Arrio, uno de los presbíteros más prestigiosos de Alejandría, ¿ya? Entonces ahí en Alejandría, en Egipto, en el norte de Egipto, ahí es donde se desarrolla esta controversia. En primer lugar, ¿no es cierto?, los puntos que se debatían eran diversos y eran sutiles, ¿verdad? Toda esta controversia se resume o puede resumirse en la siguiente cuestión. ¿Es el verbo de Dios, o sea, Jesucristo, coeterno con el Padre o no lo es? ¿Es Jesús coeterno con el Padre? ¿Ha existido Jesús desde toda la eternidad con el Padre o no? ¿Ya? ¿Cuál era la frase principal, ¿no es cierto?, de este debate que afirmaba Arrio? Arrio decía lo siguiente: hubo un tiempo cuando el verbo no existía. Eso era lo principal, ¿no es cierto? Eso es lo que Arrio determina. Hubo un tiempo cuando el verbo no existía. O sea, en otras palabras, hubo un momento en el que Jesús, ¿no es cierto?, fue creado, y antes de ese momento Jesús no existía. Y evidentemente, amados hermanos, este es un tema fundamental, o sea, no es una cuestión simplemente teológica, especulativa, alguien puede decir, no, está en el ámbito teórico, de los temas más, de los debates más intelectuales. No, es una cuestión que va de frente en contra del mensaje, de la naturaleza de Dios, del Evangelio, y también de nosotros como hijos de Dios. Notar aquí lo importante es que Arrio no afirmaba que el verbo no era preexistente antes del nacimiento de Jesús, ya no es que Jesús nació, ¿no es cierto?, la segunda persona, ¿no es cierto?, nació en el nacimiento terrenal, virginal. No, él afirma que él preexistía, ¿no es cierto?, a el Jesús que estuvo aquí en la tierra, pero no decía, ¿verdad?, que él había existido desde siempre con el Padre, sino que antes de toda la creación, ¿no es cierto?, había sido Jesús, o la segunda persona de la Trinidad, o el Verbo, había sido creado por Dios. Por otro lado, Alejandro, el obispo de Alejandría, afirmaba, ¿no es cierto?, que el Verbo, que Jesucristo, por ser divino, no era una criatura, sino que había existido siempre con Dios. De otra manera, ¿no es cierto?, dicho de otro modo, si tuviésemos que trazar una línea divisoria entre Dios y las criaturas, en el caso de Arrio, ¿no es cierto?, estaría Dios, una línea por la creación, y el Verbo. En el caso, ¿no es cierto?, de Alejandro y de la Iglesia y de la verdad de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y luego trazaba la línea de la creación.
evidentemente que esto no era algo menor, ¿ya? Aquí, como en toda controversia, como en todo debate, ¿verdad? Cada, cada bando, cada partido en disputa tenía ciertos versículos bíblicos que utilizaban, ¿no es cierto?, a favor y en contra, y también ciertas razones lógicas que hacían parecer que la posición de uno o de otro fuera insostenible. Por una parte, Arrio decía que lo que afirmaba Alejandro, o lo que afirmaba, ¿no es cierto?, lo que había creído la iglesia hasta ese momento de manera oficial, era que ya no éramos monoteístas, ya no teníamos solamente un Dios, sino que teníamos más de un Dios, porque estábamos adorando a Dios Padre y a Dios Hijo coeternos, ¿no es cierto? Por lo tanto, no, ya no éramos monoteístas, éramos politeístas. Alejandro decía que negar la divinidad del Verbo, por lo tanto de Jesucristo, fundamentalmente hacía a los cristianos idólatras. ¿Por qué? Porque los cristianos habían siempre desde el principio adorado a Jesús y solamente a Dios se puede adorar, no a una criatura. Y aquí, ¿verdad?, está el asunto, cuando llegó, ¿no es cierto?, allá al punto cúlmine de la controversia, es cuando Alejandro, apelando a su responsabilidad y autoridad episcopal como obispo de Alejandría, condenó formal y públicamente las doctrinas de Arrio y además lo depuso, le quitó los cargos de presbítero en la iglesia. Arrio no aceptó esta situación y apeló, ¿no es cierto?, mucho como se da en estos casos, ¿no es cierto?, Arrio apeló a las masas, ¿no es cierto?, a este pueblo sabio, que algunos creen, ¿no es cierto?, creen que todas las respuestas están en el pueblo y lo que el pueblo dice y lo que el pueblo apoya son las causas que hay que apoyar y que hay que defender, porque si no estamos en contra del pueblo que es sabio, ¿no es cierto?, que ha recibido revelación de parte de Dios. Eso es lo que creían algunos, esto fue lo que hizo Arrio. ¿Verdad que hizo? Apeló al pueblo, apeló a algunos obispos, pero apeló sobre todo al pueblo, y este pueblo, ¿verdad?, que en el cual, donde Arrio era muy popular, era muy querido, comenzó a marchar por las calles, ¿no es cierto?, cantando los refranes teológicos y las sentencias de Arrio. No sé si se parece con algo que hayamos visto, ¿no es cierto?, hace muy poco tiempo, pero suele suceder de esta manera, ¿verdad? Que porque lo dice el pueblo, lo dicen las masas, tiene que ser verdad. No es así. Los obispos, por otro lado, también algunos apoyaron a Arrio y dijeron que Alejandro estaba enseñando falsas doctrinas. Y este debate local de Alejandría pronto se transformó en un cisma general que comenzó a dividir a toda la iglesia, o por lo menos la iglesia de la parte oriental, ¿no es cierto?, de la parte de Grecia, de Egipto, ¿verdad?, de Siria, de Asia, comenzó a estar en conflicto. Evidentemente, cuando esto sucedió, Constantino, ¿no es cierto?, dijo, a ver, acá vamos a tener que resolver este asunto y decidió, ¿no es cierto?, enviar a Ocio, obispo de Córdoba, para que tratara de resolver este asunto, tratara de mediar entre Alejandro, entre los obispos que apoyaban a Arrio, para que la situación pudiese resolverse, lo que fue imposible, ¿no es cierto? Ocio se encontró con disputas que eran muy profundas y esta disensión ya no podía resolverse simplemente conversando con uno, conversando con otro y llegar a un acuerdo, no. Por lo tanto, Constantino decidió dar un paso más allá y convocar una gran asamblea. Convocar, ¿no es cierto?, un gran concilio, que es el concilio de Nicea. Es en la ciudad de Nicea, entonces, en donde se va a desarrollar este concilio, esta discusión. Este concilio, ¿verdad?, se reunió en Nicea, esta ciudad que está en Asia Menor, en el año 325, ya siglo IV, y esta asamblea va a ser reconocido justamente como el primer concilio ecuménico, es decir, universal, católico, de la iglesia. Habían existido otros concilios, desde el concilio de Jerusalén, ¿no es cierto?, y otros concilios más, 4 o 5 concilios más ahí, pero ninguno había sido con este carácter universal, ¿no es cierto?, con este carácter ecuménico. El número exacto, ya hablando un poquito del concilio, el número exacto de los obispos que participaron no nos es conocido, pero al parecer fueron alrededor de 300 obispos. Y es importante, ¿no es cierto?, que entendamos que estos obispos que hace 20 años atrás habían sido perseguidos, habían estado a punto de sufrir, de ver la muerte, habían visto a sus hermanos, ¿no es cierto?, a sus predecesores quizás en las sedes apostólicas, en las sedes eclesiásticas,
eclesiásticas habían visto que murieron condenados, acusados, ahora estaban siendo invitados por el Estado, estaban llegando, ¿no es cierto?, a lugares en donde no tenían que pagar absolutamente nada, estaban siendo alojados, ¿no es cierto?, de la mejor manera, estaban teniendo la disposición, ¿no es cierto?, de la infraestructura de esta ciudad para poder resolver asuntos teológicos. Evidentemente, esto era algo bien fuerte, ¿verdad? Bien fuerte, no es algo menor. Después de estas pruebas, estos obispos eran entonces invitados a esta ciudad, el emperador cubría todos sus gastos, y además incluso pasaba algo que no había podido pasar antes, que se estaban conociendo también con el obispo de acá, de este lugar, algunos que se conocían solamente de oída, habían escuchado hablar del obispo de tal lugar, habían recibido una carta de tal obispo, ahora se estaban conociendo cara a cara. Por primera vez en la historia, ¿verdad? Estos hermanos estaban teniendo una visión universal de su fe, ¿verdad? Que es bastante significativo cuando nos encontramos con alguna persona que, no, yo vengo de Alemania, vengo de Inglaterra, vengo de África, vengo de Brasil, vengo de tal lugar y soy cristiano, vengo de la India, vengo de China. Uno puede de alguna manera palpar de manera concreta la universalidad de la iglesia, ¿ya? Y no simplemente como lo pensamos a veces, que nuestra iglesia está acá nomás, que la iglesia de la Gracia, que la iglesia de la Serena, que la iglesia de Chile. Cuando la iglesia, ¿no es cierto?, tiene un carácter universal y cuando eso se hace palpable, es bien interesante. No sé si a usted le ha pasado. En Nicea, entonces, se van a discutir varios asuntos, pero la cuestión más fundamental y más, el debate, ¿no es cierto?, más donde había mayor interés, era en lo referente con el asunto de Arrio. Había en el concilio varias tendencias, pues no llegaron ahí y estaba todo resuelto, ya este es malo, este es bueno, sino que habían varias tendencias. En primer lugar, un pequeño grupo de arrianos, ¿no es cierto?, convencidos, capitaneados por Eusebio de Nicomedia, y esto es importante. Arrio no participó en el concilio porque Arrio no era un obispo, ¿ya? A este concilio fueron citados solamente los obispos, y Arrio, como era un presbítero, en este momento un presbítero suspendido de sus funciones, no pudo participar directamente en el debate, no tenía derecho, ¿no es cierto?, a participar, pero quien llevaba la causa arriana era este obispo, Eusebio de Nicomedia. En segundo lugar, había otro pequeño grupo que estaba muy convencidos que las doctrinas de Arrio también eran nocivas, ¿no es cierto?, eran un peligro para la iglesia, un peligro para la fe cristiana, y por lo tanto había que condenarlas y había que tomar cartas en el asunto. Este grupo estaba comandado, estaba, ¿no es cierto?, a la cabeza, Alejandro de Alejandría, que es con quien había tenido inicialmente el conflicto Arrio. Un pequeño grupo, ¿no es cierto?, un pequeño grupo que va a pasar ahora como inadvertido, pero que después, un par de años más adelante, va a también ser condenado. Era un grupo de 4 o 5 obispos, no tenemos mayor documentación acerca de que existieron más, que afirmaban que Jesús y el Padre eran la misma persona. No como decía Arrio, no como decía, ¿no es cierto?, Alejandro, sino que decía que Jesús y que el Padre era la misma persona, por lo tanto, cuando Jesús murió en la cruz, también lo hizo el Padre. Vemos que esto también va a ser condenado por la iglesia, pero hasta este momento va de alguna manera como pasar desapercibido. Y por último, la gran mayoría de obispos presentes en este concilio de Nicea, que no pertenecían a ningún grupo. No pertenecían a ningún grupo y en realidad manifestaban previamente, antes de que ya comenzaran las discusiones del tema, que era una lástima lo que se estaba viviendo. Que ahora que la iglesia, ¿no es cierto?, estaba pasando por un periodo de paz, tuviésemos que estar metidos, ¿no es cierto?, en estos asuntos de que quién dice la verdad, que está equivocado, que Arrio, que Alejandro, ¿ya? Y era la verdad lamentable que estos dos cristianos, el obispo Alejandro y el presbítero Arrio, hayan llevado, hayan enfrascado a la cristiandad a este problema. Ese era el pensamiento mayoritario, para que nos demos cuenta cómo a algunos, ¿verdad?, a veces les cuesta contender por la verdad. La esperanza que tenían estos obispos, un poco en el espíritu que tenía a lo mejor Constantino de poder resolver esto con un par de conversaciones por aquí y por allá, no fue posible establecer una posición conciliadora. No era posible resolver la diferencia entre Arrio y Alejandro, era algo ya que no estaba en el campo, ¿no es cierto?, de que estas personas se pusieran de acuerdo. En esto estaban cuando Eusebio, ¿verdad?, le tocó exponer, Eusebio de Nicomedia, este obispo que apoyaba la causa arriana, y pidió la palabra para exponer en el concilio.
Y él estaba tan convencido de la verdad probablemente que sentía la plena seguridad que apenas expusiera sus puntos, evidentemente esta doctrina iba a ser aceptada como correcta y iba a terminar el asunto. Pero nos cuentan, ¿no es cierto?, las actas del concilio, que cuando los obispos comenzaron a oír la exposición de las doctrinas arrianas, su reacción fue muy distinta a la que este Eusebio esperaba. La doctrina, según, ¿no es cierto?, la idea de que el Padre había creado al Hijo, era algo que iba en contra de la fe, evidentemente. Y nos dice, ¿no es cierto?, estas actas del concilio, que apenas empezó a recitar estas palabras Eusebio de Nicomedia, se empezaron a escuchar gritos como blasfemia, mentira, herejía, y Eusebio tuvo que callar. No pudo, ¿no es cierto?, terminar el discurso. E incluso algunos afirman que le fue arrebatado de sus manos el documento que tenía y fue roto a pedazos y pisoteado en la misma asamblea. Evidentemente la actitud de la asamblea cambió. Ya no estaban ya como, chuta, ¿por qué tenemos que venir acá a discutir estos temas? Que en verdad hubiésemos podido aprovechar este momento, hacer otras cosas. No, se dieron cuenta, Dios, ¿no es cierto?, tuvo misericordia de la vida de estos obispos y se dieron cuenta que lo que estaba en juego era realmente complejo, era realmente complicado. Mientras al principio, ¿no es cierto?, se quería tocar todo de la manera más suave, más delicada posible, ahora ya lo que había que hacer era condenar. Estaban convencidos de que había que condenar las doctrinas expuestas por Eusebio. Y al principio, ¿no es cierto?, se empezaban a utilizar textos bíblicos, ¿verdad?, en el debate, pero se dieron cuenta en el camino que los arrianos interpretaban los versículos como quisieran. O sea, de cualquier manera el versículo podía ser interpretado de forma favorable para los arrianos. Por lo tanto, lo que se determinó y lo que decidió esta asamblea reunida en Nicea es componer un credo. Así como estaba el credo de los apóstoles, ahora se estableció la idea de componer un credo que expresara la fe de la iglesia referente a las cuestiones que se estaban debatiendo. ¿Qué es lo que se estaba debatiendo? ¿Qué es lo que se estaba diciendo? ¿Qué es lo que se estaba enseñando? No, pero es que está este texto bíblico acá, este texto bíblico allá. No, a ver, pongamos esto como corresponde, ¿ya? Definamos qué es lo que realmente entendemos de estos textos bíblicos y establezcamos un credo que de alguna manera venga a ordenar esta situación y no permita que cualquier persona tome cualquier texto bíblico y lo interprete de cualquier manera que no tiene que ver con lo que el texto quiere expresar. Entonces, este proceso, ¿cierto?, de discusión se llegó a una fórmula que se conoce justamente como el credo de Nicea. ¿Cuál es el credo de Nicea? Yo voy a leer este credo, ¿no es cierto? En la actualidad tiene algunas cosas que se han agregado, que se han quitado, pero esta quizás es una de las versiones más antiguas del credo. Dice así: creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Así empieza el credo. Y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el Espíritu Santo, a quienes digan pues que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable, o que es variable, a estos anatemiza la Iglesia Católica. Esto establece entonces el Concilio de Nicea. Vamos a llegar a esta conclusión respecto a Jesucristo. Si usted se da, ¿no es cierto?, cuenta, en el párrafo central, ¿no es cierto?, nos dice que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, ¿ya? Y que después dice, ¿verdad?, que quien no acepte esto es declarado anatema, o sea, maldito por la Iglesia. Esta fórmula, ¿verdad?, después se le fueron agregando otras cláusulas y es lo que se conoce hoy como el credo niceano, pero en el fondo este que está acá, este que yo acabo de leer, es la versión más antigua de este credo. Evidentemente, si nosotros nos detenemos a
analizar este credo en particular, nos podemos dar cuenta que es bien rotundo respecto a este tema, va bien al frente respecto a este asunto, no toma medias tintas, ¿verdad? No deja nada, ¿no es cierto?, a la interpretación arbitraria de alguna persona, sino que en Nicea los obispos se dieron cuenta que así como lo hicieron los profetas en el Antiguo Testamento, así como lo hicieron los apóstoles en el Antiguo Testamento, la misión, la tarea de la iglesia es resguardar la verdad. La pureza doctrinal es fundamental en este asunto. No es una cuestión secundaria. No es que, es que mejor pasémosla bien, juntémonos, ¿no es cierto? Lo más importante es el amor, lo más importante es la coinonía, es que podamos disfrutar de un ágape todos juntos y ¿por qué nos vamos a complicar con estos asuntos doctrinales? En realidad son cosas que son discusiones de los pastores, de los teólogos. Amados hermanos, no es así como funciona este asunto. El amor, ¿no es cierto? Las instancias de ágape, la coinonía es perfecta, es lo que Dios manda, es lo que Dios demanda también de nosotros. Tenemos que manifestarla, tenemos que amarnos unos por los otros, tenemos que manifestar ese amor, tenemos que establecer lazos de comunidad dentro de la iglesia, somos la comunidad del pacto. Eso nadie lo quiere negar, pero una cosa no quita la otra. Una cosa no quita, no por eso vamos a pasar por alto el error, no por eso vamos a pasar por alto en la falsa doctrina y decir, no, pero es que ¿para qué vamos a pelear y para qué vamos a entrar en conflictos si en realidad aquí lo más importante es el amor? No, amados hermanos, el amor es importante porque la base del amor es la verdad, es el conocimiento de Dios, es el conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, acá en Nicea tenemos un excelente ejemplo de esta actitud de los cristianos, de esta actitud de defender la verdad, de defender la naturaleza divina de Cristo, la coexistencia eterna con el Padre y no dar ningún espacio a esta idea que el día de hoy la tienen, por ejemplo, los testigos de Jehová, de que Cristo es un ser creado, es que es el primer ser creado y usted va a hablar con un testigo de Jehová y él le va a decir, no, pero si Cristo es lo más importante, es un ser, ¿no es cierto?, importantísimo, nosotros tenemos alta estima, es verdad algo que nosotros podemos reconocer y podemos venerar incluso, y su ejemplo es espectacular y es el enviado de Dios y es el Mesías, pero ha sido creado. Algo similar pasa con los musulmanes, pero es un profeta, el más importante de todos, pero es un profeta, ¿ya? Cristo es un profeta, es uno más de los profetas, ¿verdad? Pero lo que se resolvió en Nicea fue poner límite a este asunto, fue engancharlo, ¿no es cierto?, tomarlo de una manera y tomar una determinación, no dejar que el tiempo pasara, no dejar que, mira, empiezan a hablar acerca de esto, empiezan a hablar acerca de esto, otro, mira, como, y total, da lo mismo porque nosotros somos todos ya cristianos y al final es una visión distinta que tiene simplemente, porque vamos a entrar en conflicto, en debate, ¿no es cierto?, como era la actitud de estos al principio la mayoría de estos obispos que decían, pero mira, ahora que estamos pasándola tan bien, ahora que tenemos paz en el imperio, vamos a tener que estar trayendo conflicto por esto otro. Bueno, vamos a continuar. En Nicea la controversia no se saldó de manera definitiva, total y completa, ¿verdad? En el sentido teológico sí, la iglesia estableció las bases, pero en el sentido práctico esto no puso fin a la discusión. Eusebio, ¿no es cierto?, de Nicodemia, este obispo que había enfrentado a Alejandro y que después había tenido que enfrentar a todo el concilio, no se dejó vencer rápidamente y su estrategia, ¿no es cierto?, fue regresar rápidamente a su ciudad, Nicomedia, porque en esta ciudad se encontraba la residencia del emperador y acá se empiezan a ya ver los tintes políticos de esta situación. En Nicomedia, estaba la casa de verano del emperador y este Eusebio, ¿no es cierto?, logró tener acceso al emperador, logró comenzar a hablarle acerca del arrianismo, de lo que significaba, de la importancia que tenía, hasta que Constantino, ¿no es cierto?, ordenó que se admitiera a este hereje que había sido condenado por Nicea. Y acá Constantino, ¿no es cierto?, quizás tuvo una buena intención al principio de llamar al concilio, pero cuando no le gustó la decisión del concilio, ahora está ordenando a la iglesia que revierta la decisión. ¿Ya? Y eso es lo que muchas veces quiere hacer la autoridad, cuando la iglesia está a favor de lo que ellos apuntan, ¿no es cierto?, mandan, estamos a favor, muy bonito, muy linda la iglesia, pero cuando la iglesia está en contra, se revierte en contra de la iglesia. No fue necesario obedecer a Constantino, aunque existía, ¿no es cierto?, hubo un debate, pero no fue necesario. ¿Por qué? Porque justo cuando Constantino ordenó esto, al poco tiempo Arrio muere, ¿ya? Por lo tanto, no fue reintegrado a la iglesia Arrio, murió como un hereje. Años más tarde también muere Alejandro.
a él le sucede a Atanasio, este diácono que había acompañado a este obispo a Nicea, y desde ese momento se transforma Atanasio ahora en el defensor de la doctrina trinitaria. Aquí la situación fue bien compleja, ¿no es cierto? El arrianismo volvió a tomar preeminencia en el imperio. Arrio, cuando se fue al exilio, porque Arrio fue exiliado, además de ser excomulgado, fue también exiliado. Cuando en ese momento, cuando estuvo exiliado, él además convence a mucha población de esta enseñanza errónea, y hay un ir y venir, ¿no es cierto?, bastante tiempo donde los arrianos son condenados, donde nuevamente son aceptados, ¿verdad? Y donde ya esto se va a zanjar y se va a cerrar, va a ser con la llegada de Valente, ¿no es cierto? Valente va a ser un emperador que va a estar un par de emperadores después de Constantino, y algunos estaban anterior a Valente, entre Constantino y Valente, algunos estaban a favor de Arrio, otros estaban en contra de Arrio, pero Valente va a tomar, ¿no es cierto?, favor por los arrianos, va a exiliar a los niceanos, y esto se va a ver revertido de manera definitiva por Teodosio. Teodosio I, ya a fines del siglo IV, no va a tomar, no va, ¿no es cierto?, a querer enfrascarse más en este asunto, y Teodosio va a ser convencido por la facción, ¿no es cierto?, niceana, por esta idea de defender la idea de Cristo como coeterno con el Padre. ¿Y qué es lo que va a hacer Teodosio? Va a dedicarse a la tarea de exterminar el arrianismo, pero en los grupos dirigentes, ¿ya? Teodosio va a empezar a atacar, a perseguir a los arrianos que eran parte de la nobleza, ¿no es cierto?, o que eran parte de las altas autoridades eclesiásticas. En este momento la iglesia ya estaba tomando cierta estructura, ¿no es cierto?, jerárquica, episcopal, muy diferente a la del Nuevo Testamento. Por lo tanto, ya con Teodosio I, fines de este siglo, se va a exterminar de alguna manera el arrianismo, y lo vamos a ver aparecer, ¿no es cierto?, excepcionalmente en algunos momentos de la historia de la iglesia, pero como tal, no va a volver a surgir como lo había hecho hasta este punto. Entonces, acá tenemos varias, ¿no es cierto?, lecciones que aprender como cristianos, como hijos de Dios. Es importante que nosotros veamos en esta controversia arriana, en esta manera en cómo se tomó el problema, la actitud que algunos tomaron, ¿verdad? Podamos tener en consideración qué podemos aprender nosotros como cristianos. Y acá quiero yo que nos detengamos un poco en el texto bíblico. Les quiero invitar a leer la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Un momento, ¿no es cierto?, para que podamos considerar algunos versículos de Judas en el Nuevo Testamento. Está ya casi al final, ¿no es cierto?, antes de Apocalipsis y después de Tercera de Juan. Esta breve carta que nos entrega bastante información respecto a este tema de cómo la iglesia debe enfrentar estas situaciones. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer probablemente gran parte de la carta, pero voy a ir deteniéndome sobre algunos aspectos que me parece necesario que podamos destacar. Dice así la palabra del Señor. Ya en el versículo 3, dice: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirle acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. ¿Se dan cuenta? Judas quería escribirle para disfrutar, ¿no es cierto?, de la salvación, para compartir quizás el gozo, algunos aspectos, ¿no es cierto?, de la salvación, pero dice: sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. O sea, es una tarea, ¿verdad?, que tenemos que desarrollar. La defensa de nuestra fe, pero no en el contexto de Pedro, ¿verdad?, donde dice que tenemos que dar defensa, tenemos que dar razón, ¿no es cierto?, de los que piden, ¿no es cierto?, explicaciones o tienen dudas respecto de la fe. Acá Judas está hablando no de los ataques externos, sino que de los ataques internos. Miren lo que dice el versículo 4. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo
que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Y acá nosotros podemos ver que la, el libertinaje, ¿no es cierto? El uso de la gracia de Dios como libertinaje para pecar es una marca de los falsos apóstoles, es una marca de los falsos profetas, es una marca de los falsos maestros, de los maestros del error. Es algo que los caracteriza. Pueden tener una herejía en cualquier ámbito, pueden tener, ¿no es cierto?, una herejía en el ámbito de la salvación, en el ámbito del Espíritu Santo, en el ámbito de la teología propia, en el ámbito de lo que usted quiera, de la eclesiología, de donde usted quiera, pueden estos falsos maestros, falsos profetas tener enseñanzas erróneas que llevan, ¿no es cierto?, a la vergüenza, a la destrucción, e incluso que tienen el carácter de una herejía, que niegan la fe. Pero una característica que les es común a todos es la inmoralidad, ¿no es cierto? Es verdad, es una vida inmoral, es una vida que va en contra de los principios de la palabra del Señor. Dice, aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les dio, sino que abandonaron el lugar que le pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de sus ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Esto es, como decía yo hace un momento, es arquetípico, ¿no es cierto? Es una estructura que se repite, es un molde original, ¿no es cierto?, que se va repitiendo en estos falsos maestros. ¿Cuál es este molde? ¿No es cierto? Afirmar que tienen autoridad que no le corresponde, autoridad que Dios no les ha dado, autoridad sobre la vida de las personas, sobre las conciencias de las personas y lo más importante aún, sobre la palabra de Dios, autoridad que no tienen y que además en la mayoría de los casos le ha sido dada, le ha sido legada de una manera mística, sobrenatural, ¿verdad? En este caso dice Judas que a través de sueños, ¿no es cierto?, dicen que han recibido autoridad, algo efímero, ¿no es cierto?, algo subjetivo, algo incomprobable y que son atrevidos, ¿verdad? Son atrevidos, se burlan del mundo espiritual, se burlan de la vida sobrenatural. Dice así, pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero y como Coré, perecen en su propia rebelión. Aquí, una vez más, ¿no es cierto?, un molde, una figura que se replica en estos falsos maestros que traen la mentira, que traen el error, que traen el engaño a la iglesia. Dice que siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Dicen que al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero. Podríamos decir que junto con la inmoralidad sexual, otra marca de estos falsos maestros que traen error, que traen enseñanzas equivocadas, erróneas a la iglesia, es este afán de lucro que tienen con la fe, de estrujar a las personas, ¿no es cierto? Dice en otro lugar que medran con la fe, que sacan beneficio económico, que están ahí estrujando los bolsillos y no les importa nada, ¿no es cierto? No les importa si es una persona que tiene dinero o que no tiene dinero, lo estrujan igual, en ese sentido son bien igualitarios, ¿verdad? Para abusar de la gente. Dice así la palabra del Señor, cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Cuando participamos con ellos, cuando no les ponemos, ¿no es cierto?, un freno a estas personas, estamos corriendo peligro de naufragar, estamos corriendo peligro de ser afectados. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas de mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido el rumbo, condenados para siempre a la más negra oscuridad. Son peligrosos para la iglesia. Cuando hay alguien, amado hermano, que está trayendo
una falsa enseñanza, una falsa doctrina, un entendimiento inadecuado, es responsabilidad de la iglesia frenar esa situación. En primer término, ¿no es cierto?, de poder conversar con esa persona que está trayendo la falsa enseñanza, que está trayendo el error, que está esparciendo una verdad que es inadecuada, incorrecta y que puede llegar, ¿no es cierto?, al punto de ser una herejía. Es tarea de los hermanos de la iglesia, es tarea de los miembros de la iglesia poner freno a esa situación, no enfrentarse, ¿no es cierto?, no generar, ¿no es cierto?, un conflicto, no llegar a la violencia, no, pero sí tener una conversación, llevar el tema hacia los líderes, si no ha llegado hacia los líderes de la iglesia, llevar el tema hacia el pastor, hacia los pastores, ¿no es cierto?, y que estos temas sean zanjados con la autoridad que la iglesia tiene, sean zanjados, no que queden ahí, no, que, oye, no, si nosotros tenemos en la iglesia el hermano tanto, ¿no es cierto?, uy, el hermano tanto es súper bueno, canta en el ministerio de alabanza, toca la guitarra, pero chuta, el hermano cree que Pablo escribió algunas cartas y que no estaba inspirado en algunas cartas. Que Pablo, algunas cosas nomás que dijo eran verdaderas y otras, Pablo era medio machista y enseñó algunas cosas que son incorrectas y que en realidad tenemos que verlas desde otra perspectiva y no entenderlas de manera literal, porque Pablo ahí no estaba inspirado, estaba hablando de su perspectiva humana. Y bueno, es así el hermano, nosotros lo entendemos, pero nosotros participamos con él, ¿no es cierto? La pasamos súper bien, lo invitamos a la casa, compartimos con nuestra familia, pero tiene ese tema, ¿no, el hermano? No, amado hermano, así no se solucionan estos temas. Estos temas tienen que zanjarse, la verdad está en juego, la verdad es algo importante, no es algo secundario. Judas, ¿no es cierto?, tenía el deseo de escribir con un propósito y truncó ese propósito para poder tratar este tema del error dentro de la iglesia, de tratar este asunto. Dice, versículo 14, Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo, declarará culpable a los seres humanos por todos sus actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que han dicho contra él. Estos individuos son vergonzosos, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos, son fanfarrones, se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Adulan a otros para conseguir. Aquí nos está dando, ¿no es cierto?, ciertas características que nosotros como cristianos tenemos que ser capaces de identificar. Cuando la iglesia se acerca a alguien que tiene el error, que va a llevarnos, ¿no es cierto?, al engaño, que va a potencialmente generar una controversia en el punto de vista doctrinal que va en contra de las verdades de la palabra del Señor, tenemos que nosotros poner un alto y tenemos que resolver esta situación. Tenemos que de alguna manera, como llevándolo a un nivel más específico, ¿no es cierto?, hacer un pequeño concilio y establecer, ¿no es cierto?, no inventar un credo o ¿no es cierto?, creer que vamos a resolver un asunto, sino que ir a lo que dice la palabra del Señor y reforzar esta idea con esta persona. Dice así, pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que le dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. El falso profeta no tiene el Espíritu de Dios en ellos. El que está negando a Cristo, el que está negando a Dios, el que está negando a la Trinidad, no tiene a Cristo. No es que tiene un pequeño error, no tiene a Cristo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Si niegan, ¿no es cierto?, a Jesús, ¿cómo va a poder tener el Espíritu de Cristo? Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándoles de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Y por último, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Son las palabras de Judas. Son las palabras de Judas que nos invitan entonces a estar atentos, a estar atentos. Dice el versículo 3 lo siguiente: sin embargo, me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo
santo. Defender la fe de los ataques que vienen dentro de la iglesia es también una labor. No solamente dar respuesta y dar razón al que demanda esta fuera de la iglesia, al que está hablando en contra de Dios, al que está hablando en contra de la sana doctrina o de la teología bíblica, sino que también cuando dentro de la iglesia existe esta situación, existe este asunto, es necesario que como hijos de Dios, obedeciendo a lo que nos indica Judas, ¿no es cierto?, tomando el ejemplo de la iglesia, establezcamos los puntos, ¿verdad? Digamos, a ver, esto es lo que dice la palabra del Señor, esto es lo que la palabra del Señor afirma, esto es lo que la palabra del Señor dice sobre esto, no queremos ir más allá. Amado amigo, querida persona, si tú no quieres someterte a la verdad de la palabra del Señor, lamentablemente no hay espacio para ti en este lugar. Si tú quieres arrepentirte, quieres aprender, quieres negar esa enseñanza errónea que estás afirmando y quieres ser instruido en la palabra del Señor, bienvenido a la iglesia, bienvenido a la comunidad. Pero si tú insistes en negar este tema, en atacar esta verdad de la palabra del Señor, tenemos que decirte, ¿verdad? Lamentablemente, hasta luego, pero no puedes ser parte de esta comunidad porque esta es la comunidad, ¿no es cierto?, de la verdad, porque la fe ha sido dada una vez a los santos y tenemos que contender ardientemente por esa verdad. Tenemos que contender ardientemente por esa verdad. No podemos simplemente pensar que es complejo, es que es duro, es que cómo vamos a entrar en conflicto, es que justamente ahora, que por qué va a pasar esto, los hermanos se van a enojar, algunos se va a doler, es que lo invitó tal o cual persona, es que este hermano aquí, este hermano allá. Amados hermanos, la verdad, cuando la verdad esté en juego, tenemos que ser firmes respecto a la verdad. No respecto a nosotros, no respecto a nuestra forma, que a mí como me gusta, es que a mí me gusta que se haga esto de esta manera, es que a mí me gusta de esta forma. No respecto de nuestras formas, sino que respecto de la verdad de la palabra del Señor. No respecto de nuestras opiniones, no es que a mí yo opino esto, no, respecto a la verdad de la palabra de Dios. La iglesia, ¿no es cierto?, decidió a través de este concilio establecer este credo. De alguna manera esto fue replicado después. Ante otros conflictos se fueron surgiendo otros credos también. Luego en el periodo de la Reforma aparecieron las confesiones de fe, ¿no es cierto?, desde las más antiguas, de la primera parte del siglo XVI en adelante, ¿no es cierto?, hasta ya las más sofisticadas, o las que conocemos nosotros en la actualidad con mayor conocimiento, con mayor detalle, ¿no es cierto?, Westminster, la Confesión Bautista, Helvética, ya la Confesión de Ginebra. Hay una serie de confesiones, ¿verdad?, que tienen esta misma idea, ¿no es cierto?, de establecer cuál es la verdad, pero lo que yo quiero decir ahora antes de terminar es que nosotros como le decía yo, tampoco queremos inventar una confesión. Cada vez que hay alguna controversia, establecer una confesión. Nosotros tenemos que afirmar lo que afirma la palabra del Señor, tener un correcto entendimiento, una correcta interpretación de la palabra, por eso que nos esforzamos, ¿no es cierto?, estudiamos, estamos ahí, ¿no es cierto?, tratando de conocer cada vez más la palabra, cada vez más las normas de interpretación para poder hacerlo de una manera correcta, adecuada, conforme a lo que Dios ha establecido. Y estos instrumentos de fe, estos credos, estas confesiones nos ayudan, son auxiliares, ¿verdad? Pero no son inmutables, no son incuestionables, son perfectibles. Hay cosas que le faltan a las confesiones, a veces hay cosas que tienen de más. Es una norma auxiliar, no es una norma, sino que son instrumentos auxiliares, sí, nos ayudan, nos ordenan ciertos aspectos, pero lo más importante es estar en conocimiento correcto, adecuado de lo que nos informa la palabra de Dios, la palabra verdadera y santa palabra de Dios. Ese fue el desafío que enfrentó la iglesia con el arrianismo, que después siguió enfrentando, ¿verdad?, y que hasta un punto respondió conforme a la verdad. Respondió conforme a la verdad, conforme a la palabra del Señor, y nosotros en la actualidad tenemos que estar en esa disposición, tener esa actitud. Si es confrontada la verdad, si es atacada la verdad, si es socavada la verdad, nosotros como creyentes dentro de la iglesia tenemos que dar respuesta a esa situación. Y no podemos simplemente pasarlo por alto, no podemos simplemente olvidarnos porque no queremos entrar en conflicto, porque no me quiero conflictar con el hermano, porque no quiero que piense que soy peleador, porque lo tenemos que hacer con respeto, lo tenemos que hacer con honestidad, ¿no es cierto?, con sabiduría, con humildad, pero tenemos que dar respuesta, tenemos que defender esta fe, ¿no es cierto?, que nos ha sido dada como una bendición de Dios para la dirección de nuestras vidas, para la edificación de nuestro pueblo y para la glorificación de su nombre. Amados hermanos, vamos a terminar. Espero que haya sido de bendición este estudio. Vamos a continuar ya las siguientes semanas con otros temas y le invito entonces a que podamos orar al Señor,
agradecer por esta reunión y pedir su bendición para nuestras vidas. Padre, gracias por este tiempo, por estos minutos, Señor, en los que hemos podido estar escudriñando esta historia, Señor, de la iglesia, este episodio que fue el conflicto arriano, Señor, el concilio de Nicea, Señor, y lo que vino posteriormente. Te damos gracias porque podemos ver la historia, Señor, y también podemos ver tu palabra. Y podemos ver cómo muchas veces, Señor, nuestros hermanos, hijos tuyos, han reaccionado conforme a tu mandamiento. Han habido algunos más tibios, Señor, que han querido mantenerse al margen o no involucrarse lo suficiente, pero también han existido hombres valientes, valerosos, que han enfrentado el error, Señor, que han obedecido tu palabra y que han contendido ardientemente por la verdad. Señor, permite que en nosotros exista también ese deseo, esa voluntad, Señor, de ser defensores de tu verdad, Señor, defensores de tu palabra, del Evangelio, Señor, que no seamos tibios a la hora de defender lo que tu palabra establece, Señor, y que no seamos titubeantes, Señor, de que existan algunas cosas, Señor, que nos hagan perder el valor, Señor. Ayúdanos a defender la verdad, ayúdanos a condenar el error, Señor, y si es necesario también sancionar a alguien, Señor, que está yendo en contra de tu verdad, que está yendo en contra de tu palabra, tengamos también la suficiente valentía para poder hacerlo conforme a la verdad. Danos humildad, Señor, danos, Señor, sabiduría, danos templanza, danos mansedumbre, Señor, para poder defender esto, Señor, y que no se transforme en una batalla de ego, Señor, una batalla de orgullo, Señor, de soberbia, Señor, sino que sea siempre conforme a tu verdad. Te damos, Señor, a ti toda la gloria en este momento. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos. Exaltamos y bendecimos tu nombre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Adiós.